Hola, hoy día quiero terminar la reflexión del Salmo 121, que hace 2 días ya la comenzamos, hoy es nuestro tercer día. Y quiero leer los versículos finales, el 6 y 7 y 8 de este Salmo maravilloso 121. Dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hemos estado hablando de este hermoso salmo y hemos dicho que David, en los tiempos de angustia, en los tiempos de pavor, él podía elevar su mirada a las montañas, porque él sabía que desde las montañas, desde los montes, desde más arriba de los montes, venía su socorro. Hemos dicho que el socorro de David no venía de la creación, sino que el socorro de David viene del Creador. Hemos dicho también el día de ayer que usted y yo jamás nos podemos despegar de nuestra sombra. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, la sombra nos sigue, nos persigue. Así el Señor nos sigue. Así el Señor está siempre con nosotros. Así el Señor se convierte en nuestro ayudador, se convierte en el que está con su mano extendida para socorrernos. Muchos buscan ayuda en los planetas, en los astros, en el sol, en la luna, en el horóscopo. Pero amigos, la verdadera ayuda viene del cielo, viene de Dios. El verso 6 dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Al parecer, el salmista hace memoria de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en donde fue su guía por el desierto. Por el día, el Señor en una nube era sombra, y por la noche el Señor era una columna de fuego que alumbraba. Y el salmista recuerda aquello, sin duda, que el Señor de día y de noche estaba con su pueblo. Por eso dice: el sol no te fatigará de día, porque cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, una nube era sombra, y esa sombra era nada menos que la presencia de Dios. Y por la noche, cuando el pueblo peregrinaba, era una nube de fuego que alumbraba, y esa nube de fuego era nada menos que la presencia del Señor. Esa columna de fuego era la presencia del Señor. Amigo, David tenía la total certeza que su refugio no venía de nadie más, sino venía de Dios. El verso 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Hay un punto donde el enemigo no nos puede hacer mal, y es en el alma. Dios le dijo al diablo que podía hacer o tocar el cuerpo de Job, pero su alma no la podía tocar. El cuerpo puede morir, amigos, pero el alma no muere jamás. Ahora, si usted y yo hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, el diablo no puede tocar el alma. ¿Entiende eso? Qué interesante. El diablo puede tocar nuestros cuerpos, pero el diablo no puede tocar el alma cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Por eso el verso 7 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él, Dios, guardará tu alma. Y termina este salmo: Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Jehová guarda tu salida y tu entrada, es decir, entre que tú sales y entras, está tu guardador presente. Él está siempre presente. El salmista, inspirado por Dios, nos dice que Dios guarda nuestra salida y nuestra entrada en todo lugar por toda la eternidad. Entre que tú sales y entre que tú entras, tu guardador está contigo. Termino, estimado, haciendo un breve resumen de este Salmo 121.
y más bien llamándote a la reflexión. ¿Tienes tú este socorro que viene del cielo? Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese Jehová puede ser tu socorro en estos tiempos difíciles de pandemia, de crisis que estamos viviendo. Tú que estás abatido en estos momentos, tú que pasas por momentos difíciles, sientes que esta situación te consume, echa mano a Dios, búscalo, Él te está esperando, Él te espera con los brazos abiertos. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Amigo, amiga, no hay nadie más grande en este momento que el Dios de los cielos. Por eso David, inspirado, dice: mis ojos los alzo más allá de los montes, porque más allá de los montes viene mi socorro. Y mi socorro no viene de la creación, sino que mi socorro viene del Creador, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amigo, ese socorro está disponible para ti en este momento. Tú solamente tienes la decisión de recibirlo o rechazarlo. Dios te bendiga.